Hola, mi nombre es Angélica Camerino, soy doctora en Historia del Arte y Humanidades por la Universidad de La Laguna. Mi ponencia es Transversalidad de Género, Inclusión y Transformación Social, una propuesta para la docencia de la historia del arte contemporáneo. La historia del arte como disciplina ha estado condicionada a lo largo de su andadura por las líneas de pensamiento occidental y ha establecido un canon estricto sobre lo que debe ser o no incluido dentro de los libros académicos, de referencia sobre todo conocimiento artístico o histórico desde la prehistoria hasta la actualidad. El modelo de estudio preferente era aquel exaltado por los valores de la Ilustración, aunque sus orígenes se encuentran en el ideal cartesiano. Se trata del artista genio, ese hombre blanco heterosexual y occidental que se constituyó desde el principio de la modernidad como el epítome de lo que debía ser un artista, y su producción sería la única aceptada por las élites académicas. Estas últimas constituían y difundían las bases teóricas del canon occidental. Esto hizo que se construyera una historia del arte desde la prehistoria hasta mediados del siglo XIX, en la que solo se exaltaba un tipo de arte y un solo tipo de productor artístico, lo que condenó por un lado a las mujeres artistas blancas y occidentales, independientemente de que fueran heterosexuales o no, al olvido, es decir, su legado no se destruyó, sino que se mantuvo resguardado en los márgenes de la historia del arte, y por otro, que la expresión cultural de etnias, culturas y razas ajenas al occidental desaparecieran por completo de los discursos oficiales e incluso de los márgenes de la historia, por ser consideradas ingenuas o carentes de valor artístico. Es importante recordar que la generalización es la principal herramienta de los discursos dominantes construidos por la modernidad y que la historia del arte como disciplina surge como resultado inevitable de la misma. Generalizar implicaba tomar como única referencia la clase, cultura y raza dominante para el momento, la occidental. Solo ella podía ser la medida de todas las cosas y quienes no se adaptaran a las características de esta cultura eran considerados marginales, otros. No se podía perder el tiempo estudiando a la diferencia, además que restarle interés, visibilidad y categoría era también una manera de dominarla. Por lo que los discursos académicos, filosóficos, históricos, políticos y las estructuras sociales se constituyeron tomando solo en cuenta las necesidades e intereses de una sola raza. Como se ha mencionado, las mujeres blancas y occidentales no solo fueron dejadas en los márgenes, sino que también cuando aparecían era para configurar una imagen de objeto coleccionable siempre a disposición de los placeres y deseos del hombre. Recordemos el caso de las mujeres, musas, modelos, ¿no? Ni qué decir de las mujeres negras, aborígenes o indias que no eran consideradas ni siquiera humanas y fueron sometidas a las peores vejaciones. Algo parecido pasa con los hombres de raza ajena al occidental, considerados meras herramientas de trabajo, explotados al máximo y ninguneados como sujetos con pensamiento y sentimientos propios. A partir de finales de los años 50, artistas, críticos, filósofos e historiadores comienzan a cuestionar estas narraciones dominantes y los intereses que escondían tras ellos. Primero recuperando la voz y la figura de la mujer como sujeto, y luego desvelando los entramados ideológicos del poder y su representación lingüístico-semántica dentro de las sociedades. El espacio también fue fundamental como soporte de los postulados occidentales, porque si concebimos el espacio en términos de centro cultural y el resto del mundo, se está nuevamente incurriendo en la generalización beneficiando solo un tipo de expresión artística realizado por un solo tipo de persona en detrimento de cualquier diversidad cultural y expresiva desarrollado en otras localizaciones. De manera que cuando irrumpe la crítica postcolonial en el panorama intelectual, estas eran las principales barreras que debía franquear, restituir la diversidad espacial, temporal, racial y cultural. En este sentido, poco a poco, a partir de los 80 en adelante, se ha empezado un proceso de rescate de las expresiones artísticas y figuras del arte que habían sido silenciadas hasta el momento. Esto ha sucedido en el campo teórico. La realidad en las aulas universitarias es algo totalmente diferente. Algunos departamentos de historia del arte
han intentado actualizarse, y vamos a poner comillas en esto de actualizarse, incorporando a su plan de estudios una asignatura titulada Arte y Género, que contrario a lo esperado, cosifica aún la imagen de la mujer y su papel dentro de la historia del arte, ya que no la incluye de manera natural en el guión de las asignaturas, como por ejemplo Historia del Arte Español o Historia del Arte Contemporáneo, sino que se les saca de allí y se les encajona en una asignatura para estudiarlas como bichos raros que deben ser estudiados como un fenómeno aislado. Otro tanto ocurre con la diversidad contextual, étnica, racial, cultural, etc. Primero, porque en las zonas consideradas periféricas o ultraperiféricas, como es el caso de Canarias, cuando se incluyen dentro del plan de estudio, del grado de Historia del Arte es estudiada desde una perspectiva periférica o ultraperiférica, generando una especie de resquemor o complejo a la hora de abordar este tipo de expresiones artísticas, como si fuera algo negativo no estar al día al día también, vamos a ponerlo entre comillas, de las corrientes artísticas que se generan en los grandes centros de arte, y entonces esto genera como esta especie de complejo a la hora de estudiar las expresiones artísticas que se generan en la periferia, porque suelen ser vistas o estudiadas como si fueran una especie de eco mudo de lo que pasa en los grandes centros de arte. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues la propuesta fundamental es que se incluya dentro de los contenidos de las asignaturas de Historia del Arte de manera más natural todas estas expresiones, que no se vean como casos aislados, porque de hecho cuando se trata arte de artistas africanos, árabes, etcétera, pues se suelen ver cuando en las asignaturas de arte contemporáneo y más como sujetos de estudio que como sujetos con expresiones artísticas propias. Entonces lo que hay que hacer es una criba para hacer una selección y no solamente trabajar los artistas clásicos e incluir a las mujeres artistas y a las de las mal llamadas minorías, y ver cómo crear esa criba. Además que debe ser un trabajo de todo el departamento, no debe ser un trabajo de un solo profesor o profesora, sino un trabajo en conjunto de todos los profesores del departamento para poder llevar a cabo pues estos estudios inclusivos donde se pueda ver la diversidad cultural que se ofrece dentro del campo de la historia del arte. Muchas gracias.